En el ejemplo anterior habíamos visto que estábamos trabajando con una resistencia de 1000 ohm, una resistencia de 1K, que nos daba una luminosidad determinada en el LED y nos daba una corriente de 11 mA. Vamos a cambiar el LED, vamos a usar el LED clásico, el LED clásico de 5 milímetros, para que nos resulte más sencillo, más fácil de trabajar, de ver, de conectar, de que no se unan los pines que queden tan cortos. En vez de 11 mA nos está marcando 10,95, pero es una corriente, es una variación mínima, nos da la pauta de que seguimos con 11 mA todavía, que es la corriente que llegamos a la conclusión de que está circulando por la resistencia limitadora de 1000 ohm y por el diodo LED, que está todo en serie. Recordemos el circuito, que el circuito era la batería, la resistencia limitadora, el diodo LED, y se cerraba el circuito. ¿Recuerdan eso? Positivo, negativo, corriente, la corriente de LED que pasa por allí, y teníamos en este caso los 11 mA, que son los que hacen iluminar el LED que tenemos ahí. Entonces vamos a ver ahora qué va a pasar cuando cambiemos las resistencias. Lo que vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Vamos a bajar de 1000 ohm, vamos a bajar a otro valor que podría ser 820 ohm. 820 ohm, ¿qué va a pasar con la corriente de LED? Si bajamos la resistencia por ley de Ohm, la corriente aumenta. Lo vemos y vemos que la corriente aumentó a 13,23. Ahí aumentó a 13,23, pero lo que vamos a ver también es que la luminosidad del LED no se ve afectada entre 11 y 13,23. Volvamos otra vez a 11 mA. Vamos a tomar la resistencia, colocamos, tenemos 10,93, apagamos un instante la luz, tenemos esa luminosidad. Vamos ahora a cambiar la resistencia que tenemos aquí de 820 ohm, cambiamos la resistencia, pasamos a una corriente de 13,22 ohm y vemos que la luminosidad no ha variado significativamente. O sea que por más que aumentemos, por más que incrementemos la corriente del LED, la tensión, la intensidad lumínica no aumenta. Vamos a probar con aumentar mucho más. O sea, vamos a pasar de 1K, vamos a pasar de 1000 ohm, vamos a pasar a la mitad, vamos a duplicar, vamos a pasar a 470 ohm. Vamos a duplicar la corriente. Duplicando la corriente nos vamos a 22,7, y la intensidad del LED, la intensidad luminosa, sigue siendo exactamente siempre la misma. Vuelvo a apagar la luz, la intensidad sigue siendo exactamente la misma, a pesar de que la corriente se ha elevado muchísimo, se ha elevado mucho más allá bastante más allá de los 20 mA. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar aún más todavía la resistencia. Vamos a trabajar con una resistencia de 390 ohm, no, vamos a trabajar con una de 220 ohm. 220 ohm es esta resistencia, rojo, rojo, marrón. Colocamos la resistencia, rojo, rojo, marrón, 220 ohm, y vamos a ver que la corriente subió a 45,5, 45,6 mA, y la intensidad luminosa del LED sigue exactamente igual. No tengo más luz por haber aumentado la corriente. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué problema estamos teniendo en este momento? El LED comienza de a poco a tomar temperatura. ¿Por qué? Porque el LED tiene una tensión de trabajo que habíamos dicho que estaba alrededor de los 2 volts. 2 volts multiplicado por esta corriente da una potencia en forma de calor. Si seguimos bajando esa resistencia, si bajamos aún más de 220 ohm, ¿qué podemos poner? Vamos a poner 47 ohm, a ver qué pasa.
ponemos 47 ohm. La corriente se va a disparar muy arriba, ¿eh? Miren la corriente, 100, y miren el color del LED, se está poniendo ya un naranja feo porque se empieza a quemar el LED, se empieza a quemar y se empieza a tostar el LED, porque la corriente es enorme para lo que puede trabajar el LED. De esa forma lo podemos llegar a dañar, si no lo hemos ya dañado irreversiblemente al LED. Volviendo a nuestra resistencia original de 1000 ohm, vamos a ver si realmente lo dañamos o no al LED. Nos circulan los 10,94, pero el LED se ha salvado, volvió al color rojo. Ustedes de repente lo pueden llegar a ver con ese color, con ese mismo color naranja o tostado, pero yo aquí lo estoy viendo con el color rojo intenso real que tiene cualquier LED de color rojo. Lo que quería que vieran es que disminuyendo el valor de la resistencia por ley de Ohm, si tenemos el triángulo de ley de Ohm, si nosotros disminuimos el valor de la resistencia, el valor de la corriente va a aumentar a una tensión constante. A una tensión constante, bajando el valor, disminuyendo el valor de la resistencia, aumenta el valor de la intensidad. Al aumentar el valor de la intensidad y tener en los extremos del LED una tensión de 2 volts, yo aumento la potencia que tiene que disipar el LED en forma de calor. Imagínense, a 2 volts que yo tenía, multiplicado por 0,129 amperes, que eran 129 miliamperes, que nos daba hoy. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da una enormidad. Voy a sacar el cálculo, voy a correr para que no moleste la luz, para que se pueda ver bien. Voy a sacar el cálculo de cuánto es la potencia que va a disipar, pero 0,129 multiplicado por los 2 volts, eso me da una potencia de 0,258, o sea, un cuarto de vatio. Un cuarto de vatio estaba disipando el LED en esos momentos. Con un cuarto de vatio el LED ya se ponía de un color espantoso, de un color casi a punto de morir, y seguramente moriría en muy pocas horas. Y aquí queda marcada y queda demostrada la importancia que tiene, la importancia que yo necesito que ustedes vean que tiene la elección de la resistencia limitadora que le van a colocar al LED, la resistencia limitadora que le van a colocar al LED, para que el LED trabaje a un nivel, a una intensidad luminosa correcta, apropiada, suficiente para el trabajo que ustedes necesiten hacer, y que el LED sea un elemento eterno. Les reitero lo que ya hemos visto en textos anteriores. Podemos llevarlo a 20 mA como dicen los manuales y como dicen los textos teóricos. La práctica nos enseña que podemos obtener la misma intensidad lumínica, podemos obtener una intensidad lumínica útil que nos sirva para nuestras aplicaciones, y de esa forma protegemos el LED y lo hacemos un componente eterno, un componente para siempre. Lo mismo sería para 2 LED, para 3 LED, para 4 LED, para muchos LED, para los LED que sean necesarios. Espero que haya quedado claro entonces la importancia de la resistencia, el valor de la resistencia limitadora de corriente para la corriente de LED, para obtener una tensión de LED suficiente para que el LED encienda y que encienda de manera correcta. Todo esto lo hemos visto ya en artículos anteriores y ahora lo vemos en la práctica y con los elementos físicos reales, por supuesto, en Neoteo.